Quiero saludar de manera cordial a cada uno de los estudiantes de quinto básico en esta tarde y también quiero invitarles para que podamos conocer un poquito más sobre los milagros de Jesús. Clasificación. Según las interpretaciones que se le ha dado a los evangelios, la clasificación de los milagros se pueden dividir en 3 o 4. En la primera clasificación se dividen en milagros de curaciones, los de naturaleza, los milagros de resurrección. Los milagros de curaciones son aquellos signos en los que Jesús devuelve el equilibrio y la normalidad tanto espiritual como física. Los milagros de naturaleza son aquellos milagros en los que Jesús va en contra de las leyes implantadas, de las cuales no nos podemos librar. Ejemplo de esto es que Jesús puede caminar sobre el agua, calmar tempestades, multiplicar y transformar elementos. Y los milagros de resurrección son aquellos signos en los cuales Jesús vuelve a la vida a las personas que por diversas situaciones la habían perdido. Tenemos un claro ejemplo, ¿cierto? Como la de su amigo Lázaro. Multiplicación de los panes y peces. Entre paréntesis, recordamos entonces que este es un milagro de naturaleza. El suceso está contado 6 veces en los evangelios. Los 4 evangelistas describen la primera, en la que 5.000 hombres son saciados con 5 panes y 2 peces. Mateo el apóstol y Marcos además relatan la segunda, en que 4.000 hombres se alimentan de 7 panes y unos pocos pescados. Sabemos entonces a través de este relato que solamente existían 5 panes y 2 peces, habían aproximadamente 5.000 personas, sin contar los niños y las mujeres, dice el Evangelio. Sin embargo, estos poquitos alimentos Jesús los toma, los levanta y los dirige hacia el cielo pidiendo a Dios que haga un milagro para poder alimentar a toda la multitud y que creen el milagro sí se realiza. Incluso sobra alimento después de haber alimentado, valga la redundancia, a todas estas personas. Y aquí podemos ver entonces la providencia del Señor. Vemos también aquí un ejemplo, como lo mencionamos hace un momento, el milagro de resurrección de Lázaro, que él vuelve a la vida. Lázaro de Betania es un personaje bíblico del Nuevo Testamento, hermano de María y de Marta de Betania. Marta le dijo a Jesús: Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Jesús respondió: ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Jesús gritó: Lázaro, levántate y anda. Y Lázaro resucitó. ¿Cuál es la diferencia, querido estudiante, entre Lázaro y Jesús? Porque ambos mueren. Bueno, Lázaro vuelve a morir, ¿cierto?, a la espera de que Jesús venga nuevamente y nos invite a vivir con él para siempre. En cambio, Jesús muere y ya no vuelve a morir porque él resucita, vuelve a la vida para la eternidad. Jesús está vivo, vive en el cielo, puede vivir dentro de mi corazón también, pero la fe nos permite creer y entender de que Jesús escucha nuestros ruegos, de que Jesús actúa, de que se manifiesta, porque Él no queda en un sepulcro o en un cementerio, más bien resucita victorioso sobre la muerte. También tenemos milagros de sanación, también de curación. Vamos a hablar del ejemplo de la sanación de los 10 leprosos. Dice así: Jesús caminaba a Jerusalén y le salieron al encuentro 10 leprosos. Se detuvieron a cierta distancia y gritaban: Jesús, Maestro, ten compasión de nosotros. Jesús les dijo: vayan y preséntense donde los sacerdotes. Mientras iban, quedaron sanos. Uno de ellos, al verse sano, volvió de inmediato alabando a Dios en voz alta y se echó a los pies de Jesús con el rostro en tierra, dándole gracias. Era un samaritano. Jesús le dice: levántate, tu fe te ha salvado.
Y también aquí vemos que no todos se devuelven a dar las gracias a Jesús. Esta enseñanza nos dice que debemos ser personas agradecidas. Imagínense que Jesús le hizo el milagro mientras ellos caminaban en dirección a donde lo había mandado Jesús. Y ahí recién se pudieron dar cuenta de que iban sanando sus cuerpos heridos. Lepra es una enfermedad que hace que nuestra piel caiga, ¿cierto? Que se vean nuestras heridas. También que pueda emanar un olor desagradable por estas heridas que se mantienen en el cuerpo por tanto tiempo. Las personas no querían acercarse a quienes tenían lepra y eran mal considerados y mal vistos. Sin embargo, Jesús sí se acerca a ellos, los cura, los sana, ¿cierto? Pero solo uno se devuelve a darle las gracias, Señor. Seamos siempre, queridos estudiantes, agradecidos con Dios por todas las cosas hermosas que nos da y las personas que pone a nuestro alrededor. Y también seamos agradecidos a lo largo de la vida por todo lo que se nos entrega cada día. ¿A qué vino Jesús a la tierra? ¿Qué vino a hacer? Jesús vino a enseñarnos el Padre. Jesús vino a cumplir una promesa del Padre. Jesús vino a servir, salvar y dar vida. Claro, a todas estas cosas y mucho más, ¿cierto? Él vino a enseñarnos la imagen y la figura del Padre. También vino a cumplir la promesa de Dios, que era tener vida en abundancia, y también vino a servir a los demás, vino a salvar y vino a dar vida, ¿cierto? Y esperanza a los más necesitados, queridos niños. Actividad entonces para ti, debes buscar 3 ejemplos de milagros de Jesús y dibujarlos en los siguientes recuadros. En el primero vas a buscar un milagro de sanación, ¿cierto? Un milagro de naturaleza y un milagro de resurrección. En esta clase hemos visto un ejemplo de cada uno, pero hay muchos más. Solo falta que puedas buscar en la palabra de Dios, en internet, te puedas ayudar con algún adulto en casa y puedas poner estos 3 ejemplos entonces. Vamos a culminar entonces con esta hermosa imagen. Dice aquí curación de la suegra de Pedro. También Pedro, el apóstol llamado por Jesús, que en un comienzo lo conocemos con el nombre de Simón, luego Jesús le pone este nombre, ¿cierto? Se lo adjudica, que quiere decir piedra, porque sobre esa piedra va a edificar su iglesia, sobre el apóstol Pedro, con su vida y testimonio de vida muy significativa para nuestra iglesia también. Y allí vemos a su suegra enferma. Sin embargo, Jesús sana a esta mujer y también hace un milagro en ella. Cada vez que nosotros niños nos sintamos agobiados, enfermos, con algún problema, podemos acercarnos al Señor para pedir de su auxilio y de su ayuda. Y no solamente cuando tengamos una necesidad, cuando nos pase algo lindo, algo bonito, cuando nos sintamos agradecidos, cuando entendamos también de que el Señor está a nuestro lado para quedarse. Él vino para quedarse y quiere estar cerca de ti, no ser ajeno a tu vida, todo lo contrario, ser parte de tu historia. Te invito a rezar la oración que nos hace hermanos, la oración del Padre Nuestro. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Si quieres, puedes pedir la bendición de Dios al persignarse junto a mí. Voluntariamente lo puedes hacer. Pedimos entonces la bendición del Señor en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que sean bendecidos, Señor. Bendiga a nuestros queridos alumnos y a sus familias. Amén.